Rosana, yo es uno de esos días en los que la síntesis se impone, y decía antes al principio que es uno de esos días en los que un medio de comunicación justifica su existencia o su irrelevancia. Depende, porque hoy hay mucha noticia, hay mucho que explicar y dar el sentido último de la noticia no es fácil, porque de hecho, después de la conferencia de prensa de ayer de las dos viudas de Gandhi, de Gallardón y de Fernández Díaz, que salieron enlutadas, les faltaba el velo, bueno, pues claro, el lío es morrocotudo, que parece que solo es López Guerra el que ha hecho la fechoría. Pero vamos a repasar, porque hoy hay un periódico, El País, que se pone a la cabeza no ya de lo que diga el PSOE, sino lo que diga la ETA. O sea, yo el editorial del País y el artículo de Gómez Benítez es de lo más obsceno que he leído en mi vida. Vamos. Las fotografías de portada y los verbos que se utilizan hoy para titular, ¿verdad? El País, el Tribunal de Estrasburgo avala la excarcelación de decenas de etarras, fotografía de portada para los dos ministros. Para el eso de avala es la interpretación que hace el País. Claro, por eso digo. Se puede decir, pero luego hay más. El Diario Vasco, por ejemplo, con la misma fotografía de los dos ministros, Estrasburgo tumba la doctrina Parot. El diario ABC, Estrasburgo consuma la afrenta a las víctimas, con fotografía en este caso del acto posterior de los ministros con Ángeles Pedraza y con Marimar Blanco. En la imagen se ve a los ministros de espalda y a las dos víctimas de frente. Fotografía diferente la que escoge hoy El Mundo, que también se utiliza en algún que otro diario. Por un lado, las víctimas con los carteles y las fotografías de sus seres queridos asesinados, desolación entre las víctimas, y por otro lado euforia entre los proetarras después de esa sentencia. 79 criminales múltiples saldrán en libertad en solo unos meses, es el titular hoy del diario El Mundo, y decía que es una fotografía que hoy se repite porque, por ejemplo, es la que se ha escogido, no era La Vanguardia donde se había escogido, pero bueno, en algún que otro diario la he visto también, esa combinación de esas dos fotografías, como por un lado se celebra y como por otro lado pues se lamenta lo que sucedía ayer en Estrasburgo. A mí lo que más me ha llamado la atención es el editorial conminando al gobierno a ejecutar la sentencia en los términos que quiere la ETA, y además uno de espiolea diciendo, pero ¿de qué se asombran? Pero bueno, hagamos pedagogía, es decir, que se joroben las víctimas y que se vea que han ganado los asesinos. No, si la pedagogía de espiolea ya la conocíamos, pero lo dice con la tranquilidad de conciencia de los que saben que han ganado, porque este es el plan de Zapatero y se ha cumplido, y de la ETA, y se ha cumplido o se va a cumplir probablemente al 100%. Sí, hoy acatar, aplicar es como titula en el editorial del País, un poco avanzando lo que tú comentabas anteriormente. A Espiolea, tener valor para hacer pedagogía es lo que reclama. Dice que por encima de todo las sentencias están para cumplirlas. Sí, en Cataluña es costumbre, pero hay dos sentencias de este tribunalín o tribunalón, que es la de que se repita el juicio de Ruiz Mateos y la de que se ilegalice a la fachada política de ETA. Ninguna de las dos consideraciones se ha tenido en cuenta. Dice, o sea, que están para cumplirla cuando nos gustan. Que el gobierno tiene responsabilidad en ello, que alguna responsabilidad el gobierno actual tiene en lo que ha sucedido, y que lo que tendría que haber hecho es pedagogía y no una campaña para evitar el fallo final de Estrasburgo. El final de la doctrina Parot es como titula hoy Gómez Benítez el artículo hoy en el diario El País, que bueno, se adelanta un poco a lo que hoy se podía escuchar en algunas tertulias de radio o leer en algunos artículos a los que, por ejemplo, nosotros hemos hecho referencia. Dice que cualquier opinión crítica al respecto, especialmente si procede de las víctimas del terrorismo, pero frente a quienes desde la caverna promuevan el desacato a la sentencia y nos sitúan así al margen de Europa, hay que decir que esta es nuestra cultura, nuestra civilización, y que en su defensa merece la pena seguir siempre reivindicando el imperio de la ley y la seguridad jurídica. Yo creí que la caverna era que el amigo de Gómez Benítez, o sea, Garzón, dijera: querido Emilio, afloja $1 millón porque me hace falta para este otoño. Que eso es la caverna, que la caverna es entenderse con los etarras, que la caverna es justificar el faisán, como aparece en las actas de la negociación del gobierno con la ETA, que la caverna es que un presunto jurista sea el emisario de un gobierno dispuesto a rendirse ante una banda criminal
cargándose o ciscándose en el Estado de Derecho y encima dando clases de estilo y de ética. Este sujeto que representa al gobierno español ante la ETA y que pide perdón por las detenciones del Faisán. O sea, es que está todo recogido. Y que yo creo que quiere sustituir a Cebrián, después de la quiebra de la empresa, pondrá dinero Soraya y será Gómez Benítez el presidente editor. Saca pecho, perdóname que irrumpa así, pero sí, saca pecho de su trabajo bien hecho. Ha hecho muy bien el trabajo, le ha salido muy bien y saca pecho. Y dice, sí, y esto es el camino de la... Esta es nuestra civilización. Pues perdóname, en esa civilización no estoy yo. Bueno, a mí que no me cuente. Es la civilización de Inés del Río, claro, y de Gómez Benítez. Claro. A mí que no me bueno, Fernando Lázaro, Florentino Portero, Buenos días. Rubide, Buenos días. Nuestro invitado especial hoy, Daniel Portero, bienvenido. Gracias, Federico. Bueno, si quieres hacer alguna cosa, si no hacemos el repaso de la situación, porque yo creo que la verdad es que el panorama desde el puente, como decía el clásico, está bien claro. El guión de Zapatero sigue vivo. Vamos, vivo, está más vivo que nunca. A Gómez Benítez le ha faltado venir aquí a pegarle a Daniel Portero, creo que es más grande y le hubiera respondido con ferocidad, pero es un artículo insultante para cualquiera que lleve la contraria, porque es la secta infecta que se entiende con la ETA. Y encima ya no sabes si te amenaza con la policía de Rubalcaba o con los etarras amigos. O sea, ya no sabes muy bien porque, claro, su civilización, la civilización de Gómez Benítez es la de Juana Chaos y Garzón. En fin, Florentino, ¿cómo ves el asunto? Pues veo el asunto como tanta otra gente en estos momentos. Sencillamente hubo un proceso de paz que inició con decisión y claridad, y así lo explicó el presidente Rodríguez Zapatero. Ese proceso de paz continúa con la indecisión y falta de claridad de Mariano Rajoy. Hay un problema de orden psicológico. Es imposible decisión y claridad en el presidente Rajoy. Y de la misma forma que hemos visto cómo en el caso del Faisán el fiscal decidió no recurrir, ahora estamos viendo cómo el gobierno de la nación decide no recurrir, es decir, aceptar plenamente la sentencia del tribunal. Vaya por delante que, junto con los argumentos que tú has manejado esta mañana del profesor Ruiz Miguel, hay un tema clásico que es de teoría de la soberanía que cualquiera puede entender. La soberanía se puede perder, pero no se puede ceder. Se cede el ejercicio de la soberanía. La soberanía se define como última instancia de poder. La diferencia entre el soberano y el duque de Medinaceli es que el duque de Medinaceli mandaba un montón, tenía poder, pero la última instancia la tiene el soberano. El Estado puede ceder ejercicio de soberanía, por ejemplo, a un tribunal vía convenio o tratado. Pero es lo que efectivamente en septiembre del 79, mediante el artículo 94.1 de la Constitución, cede. Exacto, pero la soberanía siempre es del Estado hasta que el Estado desaparezca, hasta que el Estado pierda la soberanía. Por lo tanto, una vez que el tribunal ha hecho lo que considera oportuno, nos toca a nosotros decidir qué hacemos con la sentencia. No estamos obligados en la medida en que la soberanía es siempre nuestra, y si el Tribunal Supremo, si el Tribunal Constitucional han fijado una posición, nosotros a partir de ahora tenemos que decidir libremente, en ejercicio pleno de soberanía, cómo queremos tratar un tema que es literalmente sangrante, que es un tema que llega a la población y que nuestros tribunales ya han fijado posición al respecto. Bueno, yo creo que está bastante claro, Fernando. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo, aparte de lo que es el propio episodio que vamos a vivir, porque no hay más que ver la reacción que ha habido por parte de la Audiencia Nacional, convocando de urgencia, como si fuera esto el tema que más apremia en el sistema judicial o penitenciario español, ¿no? La reunión de hoy, que decidirán escarcelar hasta iba a decir a esta mujer, bueno, en fin, se me ocurren muchos calificativos. Pero aparte de lo que es la situación pragmática y práctica de lo que va a suponer, yo creo que es un episodio que nos va a llevar a reescribir toda la historia de lo que ha sido la lucha antiterrorista, porque Europa nos condena por haber vulnerado los derechos humanos de los etarras. Con lo cual, a la hora de reescribir la historia, van a tener la izquierda Abertzale, con el consentimiento del Estado, un papel de mejor calidad a la hora de trasladar su relectura de los asesinatos y de la carrera de sangre, con lo cual hemos perdido 2 veces la batalla. Vamos a ver cómo salen de la cárcel con el aplauso y consentimiento político mayoritario español, y además vamos a tener que leer cómo reescriben la historia en base a la sentencia de Europa. Bueno, hay que decir que la sentencia de Europa, el verdadero ponente ha sido el socialista López Guerra. Que es el único que ha votado además en contra de España siempre. En todo. ¿Y por en qué, todo, incluido hasta en la multa. ¿Por qué el gobierno no lo echó? Cuando llega Mariano, ¿por qué no echa a López Guerra? Porque es evidente, ha votado ya en contra de la doctrina Parot, ha ido ahí
puesto por eso. Es decir, en las actas de la ETA, en el libro de Ángeles Escrivá, y lo has contado tú y lo ha contado Ángeles, pero ahí en detalle, en las actas se cuenta, a propósito del Faisán, cómo hay dos obstáculos, algunos jueces y algún PP. Y entonces hay que doblegar esos obstáculos. Y se quejan de Marlaska porque ha hecho las detenciones quería hacer las detenciones del Faisán, pero como prueba de buena voluntad, Zapatero las evitó para que se vea que van en serio. Después de volar la T4, Zapatero siguió negociando durante meses, porque para Zapatero que murieran 2 señores de Ecuador, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es decir, yo he acabado con el terrorismo. Es una forma sorprendente acabar con el terrorismo con el triunfo de los terroristas. Hombre, en lo de la T4 además con un dinero que vete tú a saber si no fue el que se escapó de aquella operación de Faisán. Y lo que hicieron fue apartarle a Marlaska, acuérdate, y repescar a Garzón antes de tiempo para controlar la instrucción. Que para eso está el amigo de Gómez Benítez, que sí, es que son hombres claro. Para todas las estaciones, como las pizzas. Bueno, Bieito Rubido, papel del PSOE en esta historia, y qué es lo que, en tu opinión, se debería hacer a partir de ahora. Porque el margen legal, dígase lo que se diga, es bastante amplio. Sí, vamos a ver, yo es que antes hablaba el portero del proceso de paz. Yo es que me niego a llamarle nunca proceso de paz. Es que yo no creo que sea un proceso de paz. Era un proceso de que había que derribar y terminar con unos asesinos, que era ETA, y no es un proceso de paz. Un proceso de paz es un proceso entre 2 bandos que se están matando, que no era el caso. Aquí solamente había uno que mataba. Hay que decir solamente una cosa, Bieito. Los malos estaban hechos trizas. O sea, cuando Zapatero les insufla nueva vida, Zapatero se tiene que inventar una ETA poderosa para poder pactar con ella, porque Aznar la había reducido a cenizas. El último año de Aznar no se comete un solo asesinato porque no pueden. Es que a eso iba yo. Es decir, en el Congreso de los Diputados, la vieja Alianza Popular de Manuel Fraga, en 2 ocasiones distintas, pidió la revisión precisamente de las penas, el cumplimiento íntegro de las penas, y después lo volvió a pedir el Partido Popular ya con Aznar al frente. Y el propio Fraga, en el año 80 y pocos, dijo que lo que había que esto se solucionaba ilegalizando al brazo político. En 3 veces el gobierno de Felipe González se negó. Es decir, que el Partido Socialista, que lo que me pregunta, ha estado en esta historia, desgraciadamente, en esta ignominia, ha estado siempre con una comprensión hacia el terrorismo que todavía hoy, que hoy se articula y lo visualizamos en la sentencia de ayer. Hay juristas que dicen, que era lo que me decía en la segunda parte, hay juristas que dicen que efectivamente no es necesario, porque el tribunal no puede entrar en lo que es la ejecución exacta de los Estados miembros. Es decir, que la ejecución, dice la jurisprudencia del tribunal, dice que no es necesario cumplir, no cumplir la sentencia, sino la ejecución de las penas, y que ya hay jurisprudencia del propio tribunal. Pero en el propio tratado, que es el artículo 7 del convenio. Imperfecta, y cuando es imperfecta lo que tiene que hacer el Estado es explicar por qué es imperfecta, que en nuestro caso está muy claro, es que el Constitucional y el Supremo avalan la doctrina Parot, y es que no vamos a soltar a un montón de asesinos, o sea, no los vamos a soltar. Mira que es sencillo de explicar, pero entramos en la segunda parte. ¿Por qué ayer Gallardón dice que esto es el fallo de un caso, cuando todos sabemos que no es así, que es parte de ese mal llamado proceso? Pero efectivamente yo creo que ahora lo que tenía que hacer la justicia porque la justicia cuando quiere retorcer la ley lo hace. Lo ha demostrado mira el Faisán. En el Faisán se dice sí hubo chivatazo, pero no hay colaboración con Banda Armada. Bueno, ya no sé lo que tienen con la colaboración. Vuelan ahí el acuerdo del Congreso y con eso tienen colchón para todo. Vamos a ver efectivamente cómo lo desarrollan. Si lo hacen como ayer, van a quedar fatal. O sea, Zapatero ya va presumiendo de que él ha traído la paz que además ha dicho ayer que estaba callado desde que dejó la presidencia del gobierno, prácticamente apareció una vez para hablar con Cañizares, no sabemos muy bien de qué. Bueno, no de sus pecados, por desgracia. Pues ayer habló. Y dijo, las sentencias se acatan. Yo las acato, pero no pienso. Bueno, vamos a ver, Daniel Portero preside la Asociación Dignidad y Justicia, que no estaba ayer en el acto en el que se congratularon en su pena o compartieron su pesar asociaciones de víctimas
y ministros del gobierno que me temo que va a ejecutar la sentencia sin ninguna necesidad legal de hacerlo. Sí, no estaba ayer, ni hubiera estado ayer, porque creo que no debemos estar las víctimas ahora mismo en una posición de estar cercano ni al gobierno ni a nada por el estilo. Por una razón, porque el gobierno, por mucho que diga que no puede hacer nada, sí que puede hacer, claro que puede hacer. Aparte de lo que ya sabemos de que la sentencia no es vinculante, se puede hacer en diferentes casos. O sea, yo esto lo he discutido mucho y veo que no entran en razón. Se les carga toda la responsabilidad a la Audiencia Nacional y ellos dicen que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Pues eso es incierto. Primero, 30 casos en Estrasburgo que ya tienen sello de entrada de demanda de etarras que se tiene que resolver en Estrasburgo y que tiene que seguir el mismo proceso que el caso Inés del Río. Bueno, el gobierno lo primero que tiene que hacer es ya poner a disposición ahí a los abogados del Estado para estudiar los casos. Segundo, las víctimas tenemos que estar personadas en estos casos y que no nos ocurra como en el caso Inés del Río, que por un descuido no estuvimos personadas. Un descuido. Ah, un descuido. Eso dicen oficialmente. Lo que yo no estoy seguro es de que sea un descuido. Bueno, es muy importante la clave emocional de que ese tribunal vea a las víctimas y las va a ver. Porque si no se persona a nadie, desde luego Dignidad y Justicia se va a personar en Estrasburgo. Me gustaría que fuéramos en grupo, porque la unidad y la cohesión da una imagen mucho mejor, ¿no? Bueno, por otro lado, el Ministerio de Interior insiste en que no tiene capacidad de maniobra en la doctrina Parot, y eso también es incierto. ¿Por qué? Porque cuando ahora se recurran en nulidad las puestas en libertad que se denegaron en su momento, de los diferentes etarras a los que se le ha aplicado la doctrina Parot, obligatoriamente la Audiencia Nacional y el fiscal de la Audiencia Nacional tienen que pedir informes a instituciones penitenciarias sobre el grado de cumplimiento de las condenas. E instituciones penitenciarias lo tienen muy fácil. Lógicamente, si instituciones penitenciarias, que es al fin y al cabo el que se encarga del cumplimiento de la pena, tendrá que decir si ha redimido pena o no ha redimido pena. Lógicamente tendrá que interpretar la sentencia del Río Prada, pero lo tiene muy fácil. Cada caso es diferente y podrá decir que no ha redimido la condena y que tiene que cumplir los 30 años efectivos. Por tanto, el Ministerio del Interior, claro que se puede pringar y lo puede hacer de esa manera. Y oye, ¿y por qué dice el gobierno que son los tribunales? Pues posiblemente por lo que dices tú, Federico, porque quiere lavarse las manos como Pilatos y decir, venga, el muerto para ti, ¿no? Bueno, ¿y crees entonces que vamos hacia esa amnistía encubierta de la que Zapatero presume y de la que Rajoy se avergüenza, pero que se va a ejecutar? Es decir, que estamos camino de esa suelta de etarras que para disimular va a ir acompañada de la suelta del asesino de las niñas de Alcácer, violadores múltiples, el de Pirámides, el ascensor, es decir, criminales en serie. Por supuesto. Y de hecho, yo ya empezaría a llamar a este tribunal, como tú bien has dicho, que por el artículo 94 de la Constitución, digamos, no existe competencia, no es un organismo supranacional sobre el Tribunal Constitucional, es, digamos, un órgano más, pero no forma parte del ordenamiento jurídico español. Lo más importante en este caso es llamarle como debe llamarse este tribunal después de esta fechoría. Es un tribunal de derechos inhumanos, inhumanos para algunos de nosotros, porque no es humano el sacar a una sinvergüenza como esta, Inés del Río, con tantísimos asesinatos, a la calle, sin tener en cuenta todo el historial delictivo que tiene. Gracias al individuo López Guerra, que a propósito, el Tribunal Europeo de Derechos Inhumanos no lo forman magistrados, que lo sepan los oyentes, lo forman profesores, lo forman juristas, no lo forman... Como el Constitucional, no son jueces. O sea, no son jueces. Esta gente ha enmendado la plana la jurisprudencia de tribunales de magistrados de verdad, de carrera, de oposición. O sea, esto es la gran vergüenza. ¿Cómo es posible, os imagináis, que hay una sentencia que la dicta la sección tercera del Tribunal Europeo de Derechos Inhumanos y en un recurso posterior parte de ese tribunal de la sección tercera del Tribunal Europeo de Derechos Inhumanos forma parte también del Pleno? Digo, ¿desde cuándo en España los del Tribunal Supremo, cuando se cargan una doctrina, se van al Constitucional y dicen, oiga, que yo me quiero sentar aquí también para opinar sobre esto?
¿Por qué el gobierno español no recusó a López Guerra en su momento por formar parte de un tribunal por segunda vez en casación? Eso no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Esa es una de las grandes preguntas. Me temo, ¿no?, que la respuesta es porque comparten esa actuación. Eso sí, a escondecucas, en ese estilo maricomplejinístico, que es, maricomplejín, o sea, maricomplejín es peca, pero que no se sepa. Recusarlo hubiera sido romper la política que se estaba siguiendo, sería se raro. habría terminado la historia, pero, en fin. Bueno, vamos a acercarnos ahora, te pido el teléfono de Más Móvil, que es muy barato, porque yo lo que quiero es que los que tengan algún, por ejemplo, dolor de cabeza, migraña, la jueza Alaya, juez extraordinaria, migraña, bueno, pues el IPAR Relax es la magnetoterapia que por fin llega a casa, pero con garantía científica, médica, etcétera. Sesiones de 25 minutos, esto se carga igual que se carga un móvil y funciona muy bien contra el dolor crónico, contra la migraña dentro de los dolores crónicos, quizá el peor, pero también las articulaciones, las vértebras, la columna, las lesiones, etcétera. Si el Estado de Derecho fuera humano, necesitaría hoy magnetoterapia. Pero mientras tanto con los humanos tenemos bastante. ¿Cómo se consigue? Bueno, llamando al 91 781 1652. 781 1652 con el prefijo 91. O bien, si quieren, cualquiera que la haya comprado les puede decir que funciona, pero si quieren ver más detalles, cómo se paga, etcétera, pues entran en bambalú.org, que es más sencillo de recordar, www.bambalú.com. He dicho ahora, com. Es que me sale com radio, que le tengo manía, ¿sabes? O sea, bueno, Más Móvil. Más Móvil, tarifa cero de Más Móvil, 0 céntimos minutos la llamada, y si queremos navegar por internet, 500 megas por 5 euros al mes. Está bien, ¿verdad? Además tienen una tarifa que se puede adaptar a nuestras necesidades, lo podemos contratar ya en el 1473, la llamada es gratuita, o en másmóvil.es. Muy bien, pues hacemos una pausa, volvemos con el tiempo, con la bolsa, la noticia internacional del Corte Inglés y continuamos en la tertulia. Porque hay que ver lo que van a hacer ahora los distintos partidos. O sea, porque no está claro ni en sus bases ni en su política. Además, unos quieren hacerlo sin que se note, otros quieren que se note mucho. Caso de Gómez Benítez, Zapatero y compañía. Yo creo que si sueltan a Otegi, que es lo que en el ABC decía este domingo Mayor Oreja, y como de costumbre Mayor Oreja en lo de la ETA acierta siempre, o sea, en otras cosas se habría equivocado. Ser democristiano creo que es un error, pero en fin, a cambio en lo de la ETA siempre ha acertado. Sí. Y cuando la famosa tregua trampa, el único ministro del gobierno Aznar que dijo no y acabó convenciendo al presidente fue Jaime Mayor. Y dice, Otegi, que es su héroe ahora, lo van a sacar y va a ser el héroe del separatismo vasco y catalán. Bueno, yo creo que es el que le va a presentar las memorias a Zapatero. Le llamó hombre de paz. Y si es hombre de paz, no va a ser hombre de letras. Si es que son letras las de Zapatero. Con Guardiola, ¿no? Juntamos ahí una con Guardiola, bonita. Claro, traducción simultánea. Pero Guardiola era mentira, ¿eh? Sí, ¿no? Que quede constancia. Perdona. No se va a presentar. No, perdona. Se presentará. Sí. Y será presidente de la República Catalana. Bueno, pero más y adelante, tú y yo lo hemos de ver con nuestros hijos y nietos, pero lo hemos de ver. Dios quiera que lo veamos. Digo, porque también puede ser que esto ya está ya ni siquiera en una España más próspera, porque no tendremos que estarle pagando a Cataluña. Una España más pequeñita, reducida, próspera. Y donde la Liga pues no la ganará nunca. Lo que plantea, una recomendación, Federico. Recomiendo a los oyentes que lean seguido la entrevista en ABC a Mayor Oreja y el maravilloso editorial de hoy de La Razón, que es la clave de todo lo malo que se va a hacer. Hoy La Razón nos explica que ETA está derrotada en cualquier caso. Pues confundiendo, como si fuese un alumno de periodo de carrera, el objetivo con los medios. Los grupos terroristas no tienen como fin matar, tienen como fin ganar. Sí. Se mata para ganar, da igual que sean islamistas o vascos. ETA gana. Sí. ETA ha sido legalizada.
ETA es parte del Estado español. ETA administra parte del presupuesto del Estado español. ETA tiene una formidable información que está en las bases de datos del Estado. ETA continúa viendo cómo su gente sale de la cárcel. ETA está ganando. Pues sí. Es curioso cómo la razón prepara el argumento diciendo no os preocupéis porque ETA ha sido derrotada. Cuando lo dice... Mayor Oreja es el que le dice un comité ejecutivo del PP al ministro del Interior, a Jorge Fernández, le dice, Jorge, te equivocas. ETA no, porque dice, ETA está más derrotada que nunca. Y Mayor Oreja le dice, Jorge, te equivocas. ETA está ganando. Eso Así es. ¿Sabes lo peor? Es que a Jorge Fernández Díaz le da igual. Hombre, le da igual. Hace eso y lo contrario. Y dirá a misa y al infierno. Y dirá, bueno es Dios, no es malo el diablo. Ya. Y dirá, el diablo tuvo su aquel. Al fin y al cabo era ángel. Y bueno, dentro de Dios, pues, en fin, no, es que lo que sea. Se le dice Mariano, y ahora, vuelta atrás. Pues no lo he hecho nunca, me voy a romper el espinazo, pues rómpetelo. Y da la vuelta atrás y se rompe el espinazo. A diferencia de Gallardón, que ayer dio un recital de hipocresía, marca de la casa. Bueno, vámonos. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Si tienen la guía Repsol en la mano, dicen, bueno, este fin de semana he hecho bueno, pero el siguiente... Vamos a ponerles al tanto de lo que pasa hoy. Hoy va a llover, pero a llover de verdad en el norte, no en toda la mitad norte, aunque toda la mitad norte de la península va a estar cubierta de nubes. Va a llover mucho en Galicia, en Asturias, a lo largo del día en todo el norte de Castilla y León, y también en la raya de Portugal hasta Huelva. Huelva, inclusive, donde va a llover, según nos avisan, copiosamente. En el resto de España, península y archipiélagos, cielo despejado. Temperaturas más frescas que ayer, aunque agradables. 16 grados tenemos ahora en Madrid, pero dicen que solo llegaremos a 17. La máxima Murcia, como ayer 29, hoy 30. La mínima 7 grados en Granada, ayer 7 grados en Salamanca y Teruel. Es decir, hay bastante estabilidad, pero un tiempo fresquito, porque es 22 de octubre. Si tenemos algo conservado, visto el panorama de España, hay que conseguir invertirlo en algo que lo ponga a salvo de las garras de Montoro y de lo que pueda pasar. Y invertirlo con cabeza, y así lo tenemos que hacer asesorándonos con los mejores. Podemos llamar a nuestros amigos de Profim, que es la primera empresa española en ofrecer un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente y que están especializados precisamente en eso. Nosotros les llamamos, les decimos, oye, tenemos 100.000 euros, 150.000 euros, no sabemos qué hacer con ellos, dónde meterlo, cuál es la mejor manera de invertirlo. Y ellos nos diseñan una cartera de fondos de inversión completamente a nuestra medida. Los encontramos en el teléfono 91 521 11 25, repito, 91 521 11 25. Vamos a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. Bueno, el IBEX 35 abre en este momento a la baja, se deja un ligero 0,15%, cotizan 10.022 puntos. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo está en 242 puntos básicos, de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años está en el 4,26 y tenemos que contar hoy que hay subasta de letras del Tesoro a 3 y 9 meses con un objetivo de entre 2.500 y 3.500 millones de euros. Conoceremos el resultado a las 10:30 aproximadamente. Subasta. Cada vez que oigo esa palabra es como si me subastaran el bazo, no sé. ¿Usted no lo quiere festejar? Yo, cada vez que dicen que hay subasta es que voy a deber más dinero. No ya yo, mis descendientes, los descendientes de mis descendientes. Pues la gente está muy feliz porque... La gente es tonta, hombre, eso siempre se ha dicho. Pero es que hay gente muy tonta por ahí. Ahora, cuela, ¿eh? Bueno, dicen, gran éxito. España se ha endeudado un poco más. Bien, bien. Bueno, hombre. Como diría Pepiño, magnífico. No, pero Federico, hay que reconocer que en mayo, junio del año pasado es que no nos querían dar dinero. Esa era la diferencia. Bueno, pues te advierto que no sé qué es peor. Hubiese sido mejor. No sé qué es peor. Yo prefiero quebrar una vez que no estar endeudado toda la vida, pero en fin. Eso sí, eso es lo que recomiendan los libros. Los grandes gurús es que es así. De la economía liberal. Bueno, hasta aquí la bolsa. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir.
En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años, porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Banda sonora de Hellboy, porque Guillermo del Toro saca libro, ha conseguido crear su propio universo imaginario repleto de terror y fantasía, y ahora lo comparte con nosotros después de haberse colado en nuestras mentes en este libro. Se titula Gabinete de Curiosidades, mis cuadernos de notas, colecciones y otras obsesiones. Es un libro ilustrado que seguro que contiene imágenes de Hellboy o del laberinto del fauno. Sale a la venta el 29 de octubre y son 256 páginas que incluyen el contenido de sus cuadernos personales, dibujos, diarios de rodaje y también personajes que no conocíamos hasta ahora. En el libro han colaborado entre otros Tom Cruise y James Cameron. Según el director de Titanic y de Avatar, Del Toro ve con el asombro y terror absoluto de un niño. Sus cuadernos son un mapa del subconsciente y sus películas puertas a los calabozos de nuestros sueños. Lo cuentan como si fuera una cosa de calabozos de nuestros sueños. A mí es que las películas de miedo me dan miedo. Yo por eso no las veo. ¿Tú eres de los que apaga la tele cuando hay una película de miedo? No, es que no voy a verlo. O sea, yo no empiezo. O sea, ¿para qué? Si ya sé que cuando hagan ¡chin! Me va a dar un susto. No, yo ya bastante miedo me produce la realidad y combatirla. O sea, ya no. Miedo gratis y pagando encima, como lo de las subastas, de ninguna manera. Yo comedias, películas de acción, de guerra, donde ganen los buenos. Si no ganan los buenos, yo para ver triunfar a los malos, ¿para qué? Para eso ya tengo la doctrina Parot. O sea, en fin. Pero bien. Vamos a hacer una pausa, pero adelántanos por dónde van nuestros oyentes, bueno, pues televidentes. Imagínate, muchos comentarios, muchas críticas, mucha decepción con el gobierno, con el anterior y con el actual. Marius, por ejemplo, dice que la caverna es la panda de parásitos psicópatas que escriben burradas proetarras en el diario El País, no aquellos a los que se hace referencia. Y no es la de Platón, porque eso exigiría una ilustración de la que carecen. Otro de Benítez, nuestros oyentes Garzón. dice que por qué nos asustan los titulares del País, que el gobierno les ha conseguido un crédito. Que como un crédito, les ha salvado la vida. Que tienen que justificarlo de alguna manera. Mucho enfado, como digo, tanto con Zapatero como con Rajoy. Por ejemplo, otra de las oyentes, Rosa, dice que ¿cuándo vamos a salir a la calle? Sigue pensando en que los ciudadanos... Pues yo no sé, yo la verdad, a ver qué dice Daniel Portero. Yo es que de ayer comparto, estaba Luis Herrero, mira que Luis es moderado en estas cosas y tal, pero estaba indignado con Marimar Blanco oyéndola. Dice, vamos a ver, o sea, sabíais muy bien en lo que os metíais. Sabíais muy bien, hombre, el Mariano que se ha cargado al Pepe de María Sángel y de Jaime Mayor Oreja. O sea, no hagáis como que no sabíais en lo que os estabais metiendo. Os estabais metiendo exactamente en esto, en lo que dice Borjita Semper, que es construir el futuro con Bildu. Eso sí, le llaman fascista en el Parlamento Vasco y gimotea un poco. Pero luego sale Ned y el flequillito Oyarzábal diciendo que lo malo son las cavernas de las tertulias de Madrid. O sea, lo malo no son los etarras. No, lo malo es lo que digamos en las tertulias de Madrid. Oye, yo que soy de la caverna me considero afectado y estoy encantado de ser de esa caverna que sitúa El País. Sí me pareció muy extraña la reunión de ayer del Ministerio de Justicia e Interior. No tanto ellos, que buscaban, yo creo, un poco de coartada, sino por los que le acompañaban. Es decir, si todas las víctimas del terrorismo, la representación la llevan Marimar Blanco y Ángeles Pedraza, pues es sorprendente. Dice, o te reúnes con todas o te reúnes solo con una. O no te reúnes con ninguna, porque asumes la responsabilidad. ¿Por qué no estaba este señor en esa reunión, por ejemplo? No, yo creo que es que no tenía que haber nadie. Yo soy más partidario de lo que no dice te quiero Federico. poner en un compromiso, pero claro, lógicamente yo te echaba de menos ayer en esa reunión y dices, bueno, ¿por qué no está Daniel? ¿Por qué no está Voces contra el Terrorismo? Mira, si te reúnes con todas. ¿Pero por qué no estás, Fernando? Porque ellos van a decir lo que quieren decir y no te van a escuchar. Si es que yo creo que con ellos son los que hacen su política de forma independiente y quizá lo que dice Federico, hay que salir a la calle. Pero tenemos que salir unidos. O sea, lo que no puede ser es que uno diga sí, el otro... No, esto hay que salir, claro. Si esto es una vergüenza, lo que ha pasado es una ignominia.
por supuesto que yo, desde luego, a cualquiera que organice una manifestación tiene todo mi apoyo. Lo que sí pediría, desde luego, es que se organice de forma unida, es decir, cohesionada todas las víctimas. Y eso por lo menos es lo que vamos a intentar hacer. Hoy lo que puede pasar hoy es gravísimo. O sea, ¿cómo es posible que la Audiencia Nacional, al segundo uno, se reúna para ver la situación en el Estado, a ver qué pasa con la etarra esta, pobrecita, que lleva demasiado, pobrecita. Los demás casos vamos a dejarlos ahí aparcados como siempre, venga, un par de años. Oye, ¿qué pasa? Lo ordinario, fuera, venga, vamos a dejarlo modelo ahí aparcadito. Modelo Garzón. Ahí aparcadito. Voy a sacarlo de abajo a ponerlo. Claro, eso es lo que yo no me entra en la cabeza hoy. O sea, hoy la Audiencia Nacional se puede postular con los etarras, o sea, lo nunca visto. Los que se suponen que tienen que aplicar la legalidad se van a posicionar del lado de los etarras. Tienes la palabra, Vieto, en cuanto volvamos de la publicidad, pero cada día me ratifico más en que lo del lanzallamas en la Audiencia Nacional es la única solución. Lanzallamas total para comedores de Cáritas. Eso que está manchado indeleblemente por Garzón y toda la patulea garzonita, se creó como un tribunal antiterrorista. Si dicen ellos mismos que se acaba el terrorismo, cierren un tribunal especial que está prohibido por la Constitución, que se ha convertido en un foco de corrupción. Es verdad que hay jueces admirables y fiscales estupendos, pero la institución como tal, la institución es lo peor de la justicia española, es lo peor de lo peor, porque encima se han acostumbrado a ser ejecutivos a favor del gobierno. Es que Garzón ha marcado el camino. O sea, es que es terrorífico. Y veo a gente, Requero, por ejemplo, gente que es de primera, pero en la audiencia no pueden hacer bien su papel porque es una organización corrompida, como diría Pepiño, obsoleta. Porque si es para luchar contra el terrorismo, como hicieron en tiempos contra el terrorismo de ETA y del GAL, que lo hicieron en la época de los fiscales indomables, del gran Fungairiño, María Dolores Márquez de Prado, etcétera, eso cumplió su época. Pero si ahora no hay terrorismo, dicen, y el que hay es amigo del gobierno o de la oposición, que pinta la audiencia. Ahora ya no hay ni colaboración con Banda Armada cuando colaboramos. Al revés, le llamas por teléfono y dices relaciones humanas, pero, muy normal, hombre, si claro. sigue la autorización en el Congreso vigente medios, para negociar. Si lo dijo el fiscal en el Faisal, lo primero que dijo nada más hablar, la autorización para negociar con ETA continúa vigente. Eso fue lo primero que dijo el fiscal. Bueno, hacemos la pausa. Hoy no quieren echar a Torres Dulce ya, ¿no? Bueno, pues fíjate que ahora mismo creo que está el fiscal general del Estado en un desayuno informativo en el Hotel Ritz, así que estaremos... Pues me da que se le va a atragantar el desayuno, porque para hacer esto hay que tener mucha cara. Y no todo el mundo vale. O sea, a Gallardón esto no le cuesta nada, lo disfruta. Pero me da que a Torres Dulce le va a costar. Bueno, sigamos con qué va a pasar a partir de ahora mismo. No sé lo que dirá el fiscal general del Estado, aunque después de la faisanada. Yo decía antes que esto es el caso Faisán, pero en lugar de en un lugar del norte de España, en un lugar del norte de Europa. Bueno, del centro, pero helado, pasmado, porque Estrasburgo hace un frío y hay una humedad horrorosa. O sea, yo he visto pocos sitios más inhóspitos que Estrasburgo. Pero en fin, es lo mismo. Es avisar, decir, oye, jueces progres, que tenemos aquí una etarra pobrecita, que tal, va, acudid a tal, y acuden y la salvan. Es la faisanada, es lo mismo. Avisar, López Guerra, que aquí hay una etarra que le está maltratando el Estado español, fascista. Y van y la socorren. Pero el problema es que la socorren porque el Estado quiere. Porque si el Estado no quiere, ni Zapatero tenía por qué pactar con ETA, ni el gobierno tiene por qué ejecutar, mejor dicho, la sentencia, acatarla. Oye, la sentencia de Ruiz Mateos diciendo que se repitiera el juicio de Berrumasa, aún le está esperando. Ya, yo creo que ya no está ni para esperarla, pero en fin. Hay un caso también parecido, que es un condenado a muerte, un tal Sorein, americano, reclamado. Estaba el tío escondido en Gran Bretaña. Lo reclama Estados Unidos para cumplir su condena, que era matarlo. Sí. Y el tío recurre a Era por Estrasburgo. El asesinato con su mujer de sus suegros, ¿no? Sí, me parece. Sí, bueno, el tío lo reclama y tal.
Y llega y gana en Estrasburgo, y Estrasburgo dice que no. Él lo que pide es el asilo en Gran Bretaña y gana en Estrasburgo. Bueno, pues los ingleses dicen, no, mire, yo no me voy a inmiscuir en la política, en el ordenamiento jurídico de Estados Unidos. Venga, váyase usted para Estados Unidos y allí que haga lo que tenga que hacer. Realmente ahora mismo lo que se le ha aplicado es la cadena perpetua, no la han ejecutado ni nada por el estilo, pero... Que ese serían los términos del acuerdo de los británicos. Dicen ustedes, no lo maten, porque aquí no matamos, pero condénnenlo a lo siguiente. Pues yo creo que es que en España, respecto a las instituciones europeas, estamos acomplejados. Estamos absolutamente acomplejados. Yo no sé si es que dependemos económicamente tanto de Europa como para tener que hacer la pelota a Europa. Cuando estamos hablando de un convenio europeo que no es de obligado cumplimiento, sino que desde luego nos tiene que asesorar, cuando vemos otros países, Inglaterra, el informe que hay de 2012 es fantástico. El Ministerio de Justicia le mandan las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, le mandan 27 sentencias y dice, hacen un informe desde el Ministerio de Justicia de Gran Bretaña que lo mandan al Comité de Ministros, que es el que se encarga de la revisión de las sentencias, ¿no?, de que se ejecutan. Y le dice, mire, 12 las hemos cumplido porque sí, hemos sido condenados tal. Pero existen 15 que no cumplimos porque va contra el interés general de nuestro país. Y creemos que el ordenamiento jurídico de Gran Bretaña está por encima del ordenamiento jurídico que pueda dictar. Lo que marca la ley y lo que marca el convenio firmado por España en el 79. El artículo 7 del convenio marca eso y dice además exactamente que la forma, es decir, lo que es la doctrina Parot es cómo se ejecutan las condenas, que ahí no se puede inmiscuir o sea, la forma en que la se ejecución. No es lo mismo la pena que la ejecución de la condena. Y hay que decir que además tiene lógica, porque eso se firma en el 79. Se está todavía en pleno proceso con la ETA y la M y la ETA-PM, que han volado Chamartín. Es decir, se está en unos momentos de 100, 200 muertos al año, un estado de terror de verdad, está con el temor de un golpe militar, bueno, tanto que se produce en el 81, pero ya en el 80 ya hay detenidos por lo mismo, etcétera. Y entonces, naturalmente, lo que hacen es reservarse la competencia soberana y por eso se firma el tratado por el 94.1 y no por el 93, que supondría la cesión total de la capacidad ejecutiva, que no se puede ceder, pero por razones de fuero, como tú explicabas, y además por razones de interés puramente nacional. Es decir, hombre, ¿y si a un tío belga le da por volverse loco y tal? Pues no. Ya, pero la dinámica de esto no es la letra de la ley, la dinámica de esto es la hoja de ruta que bien le explicitó en su primera reunión, que estuvieron sin luz y sin taquígrafos el ministro de Interior con Zapatero. O sea, el primer acto que tuvo oficioso el ministro en el ministerio fue recibir a Zapatero y tomar nota en 12 o 14 folios. La contraprestación, la supuesta contraprestación ante el no abandono de las armas, porque todavía no ha habido un abandono de las armas, era de una parte la legalización de su expresión política, y acordaros que el Supremo de España dice que no se puede legalizar, y hay dos personajes que en menos de media hora, que son Zapatero y Pachi López, entonces Lendakari, los dos dicen, tranquilos, esto lo arregla el Constitucional. O sea, que ellos ya sabían que lo iba a legalizar el Constitucional. Donde, por cierto, no hay jueces, como recordaba Daniel, que sucede allí. Son magistrados, hay algún juez. A pesar de que algún diario denominaba juez al presidente del Constitucional. Bueno, pero esa es la cuestión, son expresiones políticas en la judicatura del poder político, de la partitocracia. Aquí la tragedia es que a media España se le ha vendido que el gobierno actual está contra la política de Zapatero y la ETA. Que cuando Zapatero empieza su política de claudicación, salimos millones de personas a la calle en 3 años y todo culminó con una manifestación de 1,5 millones de personas del Partido Popular en la que Mariano Rajoy iba escoltado por María San Gil y Ortega Lara. O sea, y eso es que tiene narices, eso se produce en el año 2007-2008. Y después de Bulgaria, capital Valencia, resulta que sobra María San Gil, sobra Ortega Lara, bienvenido Zapatero, qué interesante Eguiguren, y Borjita Semper y el Oyarzábal y tal son pálidas parodias de lo que es el eguigurenismo, que se cargó además al Partido Socialista de Redondo Terreros, también de Redondo Urbieta, de la gente de Enrique Mújica, de Fernando Mújica, es decir, el PSOE de verdad. Allí
el PP ha hecho lo mismo 10 años después. O sea, lo que hace Zapatero es cargarse el PSOE. Y lo que ha hecho el segundo Mariano es lo contrario de lo del primero. El de Bulgaria lo que hace es cargarse el PP vasco, que era la garantía de una política nacional. Esto con Jaime Mayor, en el PP vasco, María San Gil, no lo hacen. Por eso es muy importante que recordemos que cuando María San Gil se va, no es que tuviese un mal día, no es que tuviese una depresión o una jaqueca como se escribió en aquellos momentos, sino sencillamente... No, se dijo que se había vuelto loca y eso fue una maldad de la encargada de comunicación ahora, que así lleva la comunicación de Mariano. Cuando te encargas, te pones en manos de los malos, te pasan cosas malas. Se dijo que se había vuelto loca porque tiene una medicación y hacía locuras. Dijo una locura tal como que ya no confiaba en Mariano Rajoy. Usted sabe que los conversos son siempre muy peligrosos. Y cuando uno se convierte... No, esta no se ha convertido a nada nunca. Esta a la que me refiero, que tiene más cara que un saco de euros. Bueno, María San Gil se fue porque sencillamente vio ella, como lo vio todo el mundo que estaba, que el Partido Popular se estaba refundando sobre principios totalmente distintos. Que era el PSOE. Lo que está ocurriendo ahora, sabíamos que iba a ocurrir entonces. Cuando le dice Soria arriba España, cuando le contesta, porque es gracioso Soria. Yo lo he maltratado desde entonces, arriba Soria. En fin, pero es que es lo menos que merece. Y La Salle, que es el artífice, porque Soria, bueno, pues es un político canario, que es como Aznar, pero en grande. Es igual que Aznar, pero en grande. Bueno, Aznar sigue creciendo, entonces a lo mejor lo alcanza. Pero La Salle es el ideólogo de la rendición, y lo hace, y están en esa ponencia. Y la liquidación de María San Gil es la prueba tangible de que el PP va a cambiar. Y lo prueban. Y lo demuestran, y lo siguen demostrando. Y se vio usted Sánchez Camacho, que es con Soria, la otra ponente, que está pensando en toda la política que luego ella ha seguido en Cataluña y que ha llevado al éxito de Ciudadanos y a la desaparición del PP. No, pero otra vez estamos en La Salle. Sin duda. Otra vez están La Salle, Moragas, es decir, el núcleo de la efebocracia de Mariano, pues son estos tíos. En fin, ¿por dónde van los oyentes? Pero espera, antes Colacel. Sí, porque a mí me preocupa Oyarzábal. El otro día le he visto un primer plano y está destruido. Bueno, ayer salió Oyarzábal, se le pudo ver en esa rueda de prensa. Está tan flaco. Bueno, el Colacel no le va a hacer engordar, eso seguro. No, pero es para quitarse las arrugas. Sí, las del alma no, pero las del cuerpo. Para aportar esa falta de colágeno que empezamos a perder a partir de los 35 años y que si empezamos a tomarlo antes, pues mira, mucho mejor. Y si es después, pues también nos vale. Tendríamos que doblar la dosis, a lo mejor en vez de un sobre 2. Pero bueno. Sí. Las arrugas, las primeras que aparecen, las uñas quebradizas, el pelo que nos lo cepillamos y se queda ahí. ¿Pero qué es esto? Sí. Ese momento tan es lo que podríamos llamar ante el espejo el momento Oyarzábal, que haces así y no son canas, o sea, es que está ahí. Dices, ¿seré momia? Dices, bueno, pues... Colacel, de venta en farmacias, en herbolarios y en parafarmacia.mundonatural.es. Bueno. Nos escribe nuestra compañera Alicia González, que está con Torres Dulce en el desayuno informativo. De momento no ha hecho ninguna referencia ni al Faisán, tampoco a la sentencia que conocíamos ayer, pero bueno, está todavía con su exposición. ¿De qué hablan? De la película Gravity. ¿Y de qué habla, claro? Gravity, que es muy interesante. Cuarón, Gravity. Entendemos que cuando llegue el turno de preguntas de los periodistas le preguntarán sobre lo que sucedió ayer. Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Maite? Bueno, pues yo la verdad es que recuerdo pocos días en los que hayamos recibido tantísimas llamadas de oyentes, muchos que reconocen que normalmente no suelen opinar en los medios de comunicación o dejar su opinión y que en esta ocasión sí han querido hacerlo, y todas las llamadas hablan de la doctrina Parot para criticar, por supuesto, lo que ha ocurrido, aunque hay algunos oyentes que creen que Mariano Rajoy no va a tener más remedio que soltar a los terroristas, nos cuentan ellos por qué, y que incluso llegan a justificar el hecho de que se ejecute esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Bueno, ¿por dónde empezamos, Maite? Bueno, pues primero por las... Perdón. Vamos a empezar porque Daniel Portero trabaja. Sí, entonces, que no vaya a perder su empleo encima de que está defendiendo las buenas causas por nuestra culpa. Quedamos en cualquier momento, porque esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? O sea, esto de la doctrina Parot se la habrán cargado, pero la doctrina de perseguir a los malos, esta no prescribe. Hay que perseguirlos siempre, estén en el gobierno o donde sea. No hay que perder la desesperanza y hay que animarse y sobre todo hay que vencerles. O sea, hay que vencerles. Siempre el espíritu positivo con la adversidad, no nos podemos hundir, ¿eh? Pues en eso ahí estaremos. Gracias. Gracias.
Vamos ya con los oyentes. Pues sí, empezamos por las críticas, sobre todo a esa sentencia de Estrasburgo, y la preocupación que muestran los oyentes, no solo porque vayan a salir terroristas, sino porque también van a salir violadores y asesinos en serie. Nos cuentan los casos, sobre todo, de aquellas ciudades donde temen que puedan ir a parar estos criminales. De Valladolid se produjo el asesinato de Olga Sangrador y de Leticia Lebrato. Esto está causando una consternación en toda la ciudad y una alarma social impresionante. Yo me pregunto, ¿los derechos humanos para quiénes son? Porque a las personas normales no se nos protege. ¿Quién va a proteger a los españoles de todo lo que va a salir a la calle? Una pregunta. ¿Yamal Tougan también se beneficiará de esta doctrina Parot? Gané un juicio en Estrasburgo hace 3 años y aún estoy esperando que se repita el nuevo juicio. Si el gobierno no está obligado a cumplir totalmente la sentencia de Estrasburgo, tampoco tiene por qué dar ese dinero a la etarra, que se lo den a las víctimas, ya que ella se declaró insolvente en su día. Creo que la etarra esta, a la que hay que indemnizarle con 31.500 euros, tiene deudas por mayor importe de ese dinero con las víctimas, con lo cual creo que lo que hay que hacer es regularizar esas deudas. Espero que este gobierno no tome decisiones en caliente, cosas que no hacía en ningún momento cuando se lo pidió el pueblo español. Bueno, nos acaba de llegar la noticia de que la Fiscalía acaba de apoyar en la audiencia la inmediata excarcelación de la asesina Inés del Río, 21 asesinatos, 24 años de cárcel a 1 año y unos días. O sea, es muy barato. Yo quería decirte, Federico, antes que la 5ª página del diario ABC hoy aparecen allí los rostros de todas las personas que asesinó esta mujer. Y me parece que al final, viendo esos rostros, te das cuenta que estos señores pueden pensar cualquier cosa, todo menos que han hecho justicia. La justicia es un valor supremo, a veces de difícil interpretación, pero que desde luego está por encima de los textos legales. Y yo creo que cuando no se sabe, cuando un país no tiene capacidad de profundizar en el dolor de las víctimas y de los héroes, es un país enfermo. Y yo creo que España en algunos territorios del País Vasco y de Cataluña se ha ido corrompiendo. Y hoy es un país putrefacto. Lo de la Fiscalía corriendo, adelantándose, dice, pero ¿qué prisa tienes, fiscal? ¿Qué prisa tienes? ¿Qué pasa? Gana ¿Se minutos, asciende hombre. ahora Fíjate, antes hablaba por la vía Garzón? En la línea que dice Vieito, ayer en la comparecencia que tuvo la presidenta de la OVT, que estuvo arropada por medio centenar de víctimas, levantó la voz un chaval, joven, que tendría 40 años, y dijo, y explicaron que en el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza le mataron al padre, a la madre y al hermano. Eso es ETA. Esos son los que van a salir a la calle. Pero los si tipos que han destrozado absolutamente todo por el camino. El problema Entonces no podemos poner un palio para que salgan de la cárcel. El problema no es que haya asesinos. El problema es que no se combata el asesino. No, claro, pues siempre habrá asesinos, siempre habrá violadores, siempre habrá ladrones, siempre habrá timadores, siempre habrá gentuza que abuse de su poder. Siempre. Porque la naturaleza humana es así. Ahora, la civilización consiste en perseguir esos comportamientos. ¿Cuál es la diferencia? Antes no en ampararlos o en disimularlos, que es lo que... Antes hablaba Portero de Gran Bretaña y cómo interpretaba la sentencia de este norteamericano. Sí. Pero es que lo ves con el caso de Troitiño. Troitiño, que por cierto alguien decía que estaba en Venezuela, estaba en las afueras de Londres, se le detiene, se le lleva ante un juez, y de bueno, no encontró la forma de extraditarlo, pero de momento usted se queda en la cárcel. Pues claro. Es decir, que los británicos, claro, tienen una cultura y una firmeza y una seguridad en sus propios principios, que evidentemente un señor como Troitiño, de momento a la cárcel. Pero no hay nadie que les... Pero lo que dices, esa confianza en sí mismos de Inglaterra, es que ellos creen en Inglaterra. O sea, aquí lo que llamaban oyentes, los que se quejan de que en Valladolid el violador y asesino de 2 chicas, de 2 niñas, vuelva a la ciudad y vuelva a matar, porque vuelven siempre a matar. Un violador vuelve a violar, un asesino en serie vuelve a matar siempre, siempre. O sea, no hay ningún caso en que no se haya producido. ¿Por qué hacen esto los jueces? Porque tienen un desprecio absoluto por la nación, porque están desconectados, viven en un mundo de la casta política, político, mediático, judicial, donde ellos viven en sus urbanizaciones, viven en su mundo con unos criterios que no son los de la gente normal y además no sienten que tengan obligaciones con la gente que les paga el sueldo.
O sea, en Estados Unidos o en Inglaterra, vamos, como el diputado no te obedezca, ese diputado no es que haya perdido el escaño, es que ha perdido su carrera política para siempre. Aquí cualquiera, a través de los partidos políticos, puede burlarse de los que lo votan y se queda tan fresco. Lo de este fiscal, o sea, si Torres Dulce lo mantiene, porque el problema es que a Torres Dulce ya hasta Bautista le falta el respeto. El otro día, en esta historia del Faisán, dice, y yo pido colaboración con Banda Armada porque el jefe me lo pide. Pero por supuesto que yo, ¿cómo va a ser colaboración con Banda Armada? Decirle a la Banda Armada que viene la policía a detenerlo. Pero, hombre, ¿cómo vamos a pensar eso? Bueno, esa gente ni cree en España, ni respeta a los españoles, ni a los ciudadanos que mediante unos impuestos brutales les pagamos el sueldo. Viven en un mundo aparte, son una casta dirigente para la que el resto de España son parias. España se corrompió como la sociedad vasca y la sociedad catalana hace tiempo. Y estos son los resultados. El día en que España acepta que los etarras salgan libres es la paz, está muerta. Está muerta, o sea, por la misma razón que el País Vasco, este país comunista, racista, euskaldún, que van a crear los etarras, está vivo hasta que muera, naturalmente, y de muerte violenta porque acabará muy mal, o Cataluña. Pero el día en que España se corrompe y acepta la corrupción como un modo de vida, se acabó. En el caso de la Fiscalía, y permíteme una cuña, la duda es si manda en la Fiscalía Eduardo Torres Dulce o manda Javier Zaragoza. Manda Javier Zaragoza sin la menor duda, que ha mandado siempre desde hace tiempo. Pero es que, igual que en Interior manda la poli de Rubalcaba. ¿Y creíamos que iba a mandar Cosidó? En eso está. Sí, no, creo que lo intenta. Ya ha cesado a 4 a ver si consigue mandar en la UDEF. Como dijo Pujol, ¿qué coño es la UDEF? Le decía. Bueno, pues resulta que tampoco lo sabe Cosidó y querría saber qué es la UDEF y a quién obedece. Bueno, vamos a ver, esto es, podríamos llamar el capítulo Maruenda. O sea, porque el editorial de La Razón hoy es conmovedor. Vamos a ver cómo defendemos al gobierno. Pues sí, algunos oyentes excusan la posible excarcelación masiva de terroristas en que es culpa del Código Penal, es culpa de Zapatero, al gobierno no le queda más remedio. Vamos a escucharlo. Yo creo que Mariano Rajoy no va a tener, por más que me duela, que soltarlo. ¿Pero por qué? Porque enfrente tiene una izquierda oyendo a Llamazares, oyendo a los del PSOE, que hay que soltar, que es la ley, no tienen escrúpulos. El verdadero responsable de esto es el Código Penal que existía cuando estos sujetos fueron juzgados. La embolada fue de Zapatero, que fue el que empezó el proceso y pactó con la ETA. En estos momentos no sé quién puede aguantar, qué ministro ni qué ciudadano podría aguantar un sepelio de una nueva víctima del terrorismo porque se han roto las negociaciones. Exactamente esto es lo que decía ayer Luis Herrero. Decía que el problema es que los políticos se han llegado a la conclusión de que no van a un entierro más, sobre todo si es suyo. Eso lo añado yo. Sobre todo si es suyo. Porque la casta política con esto ha comprado que a ellos ya no los matan. Serán diputados en el gobierno o en la oposición, serán senadores, serán parlamentarios, estarán en Estrasburgo, estarán en Vitoria o estarán en Madrid, pero ya no los matan. Y esto es lo que se ha comprado en Cataluña y en el País Vasco, que es lo mismo. O sea, si alguien cree que teniendo el mismo enemigo no van a ser la misma cosa, el separatismo catalán y el vasco, es que es todavía más imbécil. Pero esto que un tío como Zapatero, bobo solemne, como muy acertadamente lo describió Rajoy, lo crea, bueno, que lo crea el PSOE, que odia a España, porque es que la odia, bueno, no todo el PSOE, pero la casta que manda ahora Rubalcaba, bueno, es que hoy España inmediatamente se le produce un herpes zóster, o sea... Ahora, esto tiene un precio, esta cobardía tiene un precio. Y ese lo precio pagaremos. Claro, por una parte, les obliga a mentir, Mariano continúa mintiendo, no solamente en temas de fiscalidad o pensiones, también nos mienten esto. Y en segundo lugar, se está retorciendo el Estado de Derecho y se está dando un poder enorme a esta gente. Lo malo es que contra ese poder solo estarán las cloacas, como en los peores tiempos de Felipe González. Cuando Felipe González no quiso cambiar este régimen legal que venía del 73, lo cual demuestra que en el franquismo también, es verdad que no había terrorismo ni estas cosas que hubo después, pero cuando se hizo, Felipe González por 3 veces, lo que hablamos antes, se niega a cambiar el Código Penal y era sencillo.
y se niega. ¿Por qué? Porque él confiaba en las cloacas. Él confiaba en el GAL. O sea, para Felipe esto del Estado de Derecho es un incordio, porque luego viene un juez independiente y un día te da un disgusto. Hace falta luego galupos para arreglarlo. El problema es que después con Aznar no se arreglará del todo y con Zapatero ya... En fin, Telefónica nos consuela porque en Telefónica por lo menos investigan, no hacen daño. Seguimos de aniversario con esos 25 años que cumple Telefónica I+D. Desde 1988 el motor de innovación del grupo Telefónica agrupa y potencia las actividades de investigación y desarrollo. En 2010 el porcentaje destinado por Telefónica a I+D+I sobre los ingresos fue del 7,9%. En 2012 esta partida supuso el 9,3% de la facturación total del grupo y concretamente 1.071 millones de euros. Y es que el esfuerzo en I+D de Telefónica ha crecido un 80% desde el año 2008. Toda la información sobre Telefónica I+D y este 25 aniversario lo pueden encontrar en la web 25.tid.es. 25.tid.es. Bueno, todavía no ha hablado Zaratustra Torres Dulce. No, todavía no ha hablado José Ignacio Wert. Also sprach. Bueno, echa la culpa de todas las leyes franquistas y bueno. Perdona, pero con el franquismo se hacía un buen bachillerato. Yo lo hice y Wert también. Pero habla de la doctrina Parot. ¿No? Ah, de la doctrina Parot. Sí, no de la ¿Ah? Sí, tenemos el corte si quieres escuchar al ministro de Educación. No, es que me irrito tanto, pero será jeta. O sea, porque lo diga un tonto, ¿vale? Pero es que bueno, no es tonto. Claro, en un día como hoy, si vas a una entrevista, es de lo que te van a preguntar, lógicamente, no te van a preguntar. O sea, que la culpa es del franquismo. Claro, es que Franco estaba muy a favor de la ETA. Es célebre, por eso le gustaba. No sé qué le gustaba más, si los rojos o los separatistas. Es que qué jeta. Pero bueno, los oyentes en @lamananafj le siguen pues mandando sus comentarios. Dice Antonio, por ejemplo, que está demostrado que no existe la justicia. Otro de nuestros oyentes dice que los políticos no piensan que tienen un compromiso con los ciudadanos. En Estrasburgo se pregunta uno de los oyentes, Tribunal de Derechos Humanos. ¿Derechos humanos de quién? Derechos inhumanos, está bien, lo que dice, está muy bien bautizado porque lo son. Son derechos de los inhumanos, o sea, de los asesinos. En fin, vámonos al Corte Inglés, Celia. Vámonos al Corte Inglés y llega Halloween, los niños se lo pasan muy bien con las calabazas, los disfraces y además en el Corte Inglés este año tenemos pues muchísimos adornos, pijamas terroríficos para las niñas y para los niños, unos huesos que brillan en la oscuridad. Fíjate qué divertido. Y bueno, pues para que los espectros no nos cojan, el truco pues es acercarnos al Corte Inglés. Y hasta ¿Tú crees que Zapatero venderá su libro con lo de truco o trato? Truco o trato. No, el truco es el libro, trato igual, es comprarlo. Susto o muerte también. Sí, también. La bolsa o la vida. Eso, sí, bueno. Y luego nos vamos rápidamente al supermercado del Corte Inglés. Ya sabes que ahí están los mejores productos, la mejor calidad, muchísimas ofertas. Por ejemplo, salmón noruego para la cena, y vuelta, que está muy bueno. Salmón noruego gordo al corte, 8,95 euros el kilo. Muy bien. Fantástico. El salmón, muy bueno. Muy bueno. Y seguimos en Facebook. Pues me parece muy bien. Nos tenemos que despedir. No al sosprach Torres Dulce. No, hablará dentro de... Hablará. ¿Y qué va a decir? ¿Qué prisa tenía la Fiscalía en ejecutar esa sentencia? Chico, es que hay días en que si uno no dimite, queda muy mal en casa. La misma que han recurrido el Faisán. Está teniendo el mismo éxito. Enorme, está enorme. El hombre que mató a Liberty Balance resulta que era el primo hermano de Liberty Balance y formaba parte de la banda. Qué barbaridad.